Desde la pandemia ha habido una situación con los niños, adolescentes y también con muchos adultos en relación con los hábitos alimenticios. Los estudios señalan que el problema de obesidad se ha incrementado de manera exponencial y un poco la gran preocupación es qué hacer frente a este tema que afecta, como decimos, especialmente a los más pequeños. Para hablar sobre el tema estamos invitando a Liliana Nigrinis. Ella es experta dietética y nutricionista, trabaja para el Servicio Nacional de Salud NHS aquí en Inglaterra y pues obviamente la gran pregunta es qué hacer con estos hábitos alimenticios que se adquirieron sobre el periodo pandémico y que aún mucha gente no ha podido dejar de usarlos, o sea, con el problema de obesidad y crisis, pues que también afecta a la salud. Bienvenida a Express News Noticias, Liliana. Buenas tardes, María Victoria. Muchas gracias por la invitación. Liliana, la pandemia de COVID-19 dejó unos rezagos en la salud de muchas personas, pero también en los hábitos alimenticios que llevó a muchas personas a sufrir problemas de obesidad. Y en estos niños y adolescentes han estado muy afectados. ¿Es tan grave la situación como presentan algunos estudios? Bueno, ¿qué vemos nosotros en la práctica? En la práctica, la pandemia generó, entre otras tantas fallecimientos y pérdidas de vidas humanas, generó un cambio en general en todo el comportamiento, tanto de niños como de adultos. Y ese cambio de comportamiento, por supuesto, también afectó la ingesta de alimentos. ¿Qué es lo que más hemos visto? Que, por ejemplo, se ha presentado muchos problemas de peso, que ya de hecho ya venían, pero como tú mismo has dicho, van de manera exponencial, tanto de peso para arriba como de peso para abajo. O sea, ¿en qué me refiero peso para abajo? Niños que no están progresando como se esperaba. Entonces, si nos centramos en el problema del sobrepeso, eh, eso sí, pues se ve muy claramente porque sucedieron como se reunieron varias condiciones para que esto se facilitara. Por ejemplo, estar más tiempo en casa. Entonces, al estar más tiempo en casa eh, y sin tener que hacer, pues, qué hacen los niños y qué hacen los adultos. De pronto, estar un poco más sobre los snacks, sobre consumo de alimentos como para satisfacer la parte anímica, más deliveries y takeaways, y en general más alimentos con más densidad calórica. Y por otro lado, también presentamos los niños que no estaban comiendo, y los papás pues los han ido dejando así. ¿Y qué nos hizo que la situación todavía fuera más grande? Pues que la atención de los servicios de salud estaba temporalmente suspendida en algunos lugares o que se estaba realizando vía telefónica o vía eh, video, y no se podía llevar como un control más estricto de qué era lo que estaba pasando. Muchas familias pues se centraron mucho en lo que pasaba con el COVID y no buscaron ningún tipo de ayuda, tampoco tenían a dónde acudir. Entonces, el problema del peso, tanto sobrepeso como bajo peso, es como una consecuencia de lo que se vio con la pandemia. Pero si estás en todo, tienes toda la razón, sí se incrementó el problema del sobrepeso. Y ahora, a estas alturas, ¿cómo se está manejando el problema? Porque obviamente esto genera otros efectos en la salud de los niños y adolescentes, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho, ya nosotros contamos pues con clínicas especializadas para manejo del sobrepeso y de la obesidad para niños. Se hacen unas consultas, unos programas que van por 3 meses, donde se le hace toda la sesión de educación, reforzar la importancia de la actividad física, de realizar nuevamente como un cambio, una regresión, por decirlo así, una regresión a lo que se consumía antes de la pandemia,
tratar de empezar a desestimular el alto consumo de alimentos con alta cantidad calórico y empezar a desestimular un poco todos los deliveries y los takeaways, que fue algo pues que se hizo prácticamente por necesidad, ¿sí? Porque no se podía salir a buscar de pronto los alimentos más fácilmente, bueno, por todas las dificultades que tuvimos durante la pandemia, entonces empezar a desestimular esto y entonces para eso hay unas clínicas especiales. Contamos con la consulta también de nutrición. Los colegios nuevamente retomaron el control de peso y talla que se hace periódicamente en los colegios. O sea, que se retomaron nuevamente todas las actividades que estábamos haciendo. Y más que todo, pues también reforzando la consulta en cómo volver atrás en lo que se hacía antes de la pandemia. Ahora, a estas alturas, estos programas funcionan porque de todas formas el NHS ha tenido muchos problemas de retrasos en las atenciones y como aunque tengan estas clínicas, ¿se ha logrado esto? ¿Qué diagnóstico se puede hacer? Sí, los programas todos están funcionando. En algunas zonas los programas han regresado nuevamente a la presencialidad progresivamente. En otras zonas, de pronto los profesionales han empujado un poco más para volver a la normalidad, pero sin embargo, quedó algo que me parece positivo, es que desde mi punto de vista es positivo que quedó aún en la memoria de los usuarios que podemos contar todavía con atención virtual. ¿Por qué digo yo que es positivo? Porque a veces los niños tienen que cancelar la cita porque los papás están enfermos y entonces pues les da uno la facilidad a los papás que se hace la consulta, se le da toda la asesoría vía telefónica o vía videollamada y se le pide a la familia que controle el peso y el crecimiento del niño, ya sea en un Children's Center o con el GP. Entonces, todos los programas principalmente ya han vuelto como nuevamente a retomar la periodicidad que tenían antes de la pandemia. Ahora, en este tema de la obesidad y de la situación también de bajo peso, también trae un punto que es muy importante, que es el de la salud mental, ¿no? Porque genera preocupación, genera angustia, estrés para la persona que lo está sufriendo, tanto incluso los adolescentes mucho más. ¿Cómo se enfrenta esto desde ese punto de vista? Bueno, eso es un tema muy súper especializado ojalá pudiéramos todos empezar de verdad a concientizar un poco a las familias. El tema de la salud mental y los adolescentes y el efecto que han tenido mucho las redes sociales. Eso es una cosa que de mi práctica profesional de muchos años he visto que recientemente con toda la presión que están ejerciendo las redes sociales estamos teniendo más problemas de ansiedad, depresión en niños, en jóvenes, que esto está afectando la ingesta de alimentos, la selección de los alimentos, la manera como ellos se ven, se visualizan ante el resto, y esto está afectando mucho, eh, por supuesto que el peso, y no solamente el peso, sino el estado nutricional, que sería ya con consecuencias para la salud. Sí, estamos hablando con Liliana Nigrins. Ella es especialista en nutrición y dietética. En Inglaterra trabaja para el Servicio Nacional de Salud, NHS, pues está aquí presentando un poco esto, lo que significa un problema que ha quedado desde la pandemia, como es la obesidad y la falta de ingesta de alimentos, sobre todo en los niños y adolescentes. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de esta entrevista que es tan importante para nuestra comunidad. Ha llegado la aplicación Express TV de Express News, disponible en todos los dispositivos móviles. Disfruta de la mejor programación musical las 24 horas del día y contenido en español generado desde las Islas Británicas, con un formato de fácil acceso y sin costo alguno. Descárgala desde tu celular digitando Express TV Español. Express TV, la mejor opción para estar informado.
Estamos de vuelta en Express News Noticias con esta entrevista que estamos realizándole a Liliana Nigrinis. Ella es latinoamericana, está aquí en el Reino Unido, trabaja con el Servicio Nacional de Salud en un área muy importante de nutrición y dietismo. No sé el término correcto si es así, pero Dietética. muchísimas gracias. Un poco, pues esos términos a veces son difíciles de manejar. Pero Liliana, a estas alturas, las recomendaciones, podemos dar algunos puntos que hacer, porque una de las otras preocupaciones es que la gente o se automedica o empieza a aplicar dietas de flash rápido para adelgazar y se generan problemas más serios también, ¿no? Ujú. Sí, 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 claro. Sí, precisamente una de las recomendaciones iniciales sería, em, todas las dietas sirven. Sí, yo siempre le digo esto a mis pacientes, todas las dietas sirven. Si van a Google y buscan cualquier dieta para perder peso, todas les van a ayudar. Pero el problema es que no es solamente perder el peso, es lograr un peso dentro de un rango saludable sin tener efectos sobre el estado nutricional. Cualquier dieta les va a hacer perder agua y, bueno, y peso rapidísimo, pero después vamos a sufrir consecuencias de eso. Entonces, les sugeriría no buscar recetas, dietas, alimentos mágicos para perder peso, porque esto al final lo único que va a hacer es un efecto rebote. Sugeriría que traten de recordar qué hacían antes de la pandemia. Si el efecto fue durante la pandemia, eso es una cosa muy evidente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora o qué estamos haciendo? No, nos dimos cuenta que como familia estamos pidiendo muchos deliveries. Bueno, pues entonces vamos a bajarle la frecuencia a los deliveries. En las compras, estamos comprando muchas bebidas con demasiado contenido de azúcar o demasiados dulces, demasiados snacks. Bueno, vamos a bajarle un poco a la frecuencia, vamos a establecer unos días, 2, 3 días a la semana donde se puede tener una porción no muy grande de este tipo de alimentos para que también nos podamos dar ese gusto. Vamos a mirar cómo está el consumo de los alimentos que verdaderamente nos nutren. Estamos todos los días consumiendo frutas y verduras, qué cantidad, estamos consumiendo buena cantidad de lácteos o de alternativas para tener suficiente calcio. ¿Cómo estoy con el tema de la proteína? Estoy consumiendo carne, frijolitos, huevos, estoy consumiendo un poco de calorías que también hace falta y sobre todo, qué tanto me estoy moviendo, porque una cosa que ha ayudado con el peso es la falta de actividad. Como muchos trabajamos desde casa muchas veces, entonces estamos, la actividad física y en sí la movilidad se ha disminuido, entonces eso también va a favorecer el peso, el aumento de peso. Entonces, de pronto mirar también ese punto, cuánto me estoy moviendo en el día. Si estoy trabajando desde casa, tomemos las pausas activas, tratemos de al finalizar el trabajo salir a dar una caminata, o si están yendo al gym o un paseo en bicicleta para mantenernos activos. Muy, muy importante, Liliana, y con procesos como lo que llaman las dietas intermitentes, que es una de las que ha estado más en boga. Mucha gente dice que allí está el secreto en comer como desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. ¿Es válido eso? Pues parcialmente sí y parcialmente no, porque bueno, digámoslo que partamos desde la base que si por lo menos tenemos 3 comidas en el día, estamos bien para arrancar. Así que ese podría ser un principio. Sí, no tendría ningún problema en que fuera más o menos así. Em, pero tú planteabas también lo del intermitente, ¿a eso más Mucha o menos gente. está relacionado? Sí, ese es un tema que Sí. la gente está preguntando aquí en nuestros chats de qué tipo, si eso funciona, si vale la pena tomar esa o qué hacer, porque obviamente más allá de todo la gente está buscando soluciones. Ujú. Bueno, este tema del ayuno intermitente es bastante complejo y controvertido.
Mi posición personal sobre el ayuno intermitente es que es otro de los tratamientos de moda, ¿sí? Yo pienso que cada tiempo en tiempo alguien aparece con algo de moda como como milagro, ¿sí? Es como estamos buscando la fuente de la eterna juventud. Entonces aparece hoy el ayuno intermitente y yo me lo inventé, entonces me pongo de moda y en fin. Pero la verdad es que el ayuno intermitente ha existido desde la época de los griegos, ¿sí? Es una cosa nueva. Y verdaderamente, si analizamos bien, nosotros constantemente hacemos ayuno intermitente, porque nadie se va a levantar a las 2 de la mañana a comer, ni se va a levantar a las 3 de la mañana a comer. Entonces tenemos un periodo de todas maneras en que el cuerpo descansa. Ahora me parece demasiado riesgoso, dependiendo, porque que hay varios tipos de ayuno, 16/8, 24, hay varios. Y a mí me parece demasiado riesgoso una persona que, seamos sinceros, está colgada en el metro por la mañana, por la tarde, por la noche, pero entonces muy activa y aguante hambre durante todo el día. Esto es un estrés demasiado fuerte para el cuerpo. Pero este tema del ayuno intermitente es muy complejo. Yo me comprometo que lo preparo bien, hacemos unas sesiones, sean 3, 4, 5, y las hablamos. Si quieres, podemos hacer alguna manera que tengamos más preguntas en vivo, porque es un tema que de verdad es demasiado controversial y es delicado de manejar. Y nosotros muchas veces tomamos el riesgo de seguir la dieta de moda, el consejo de moda, y no sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Pues Liliana, te tomamos la palabra, así es que te vamos a seguir consultando sobre temas de importancia para la comunidad en temas alimenticios, en temas de salud mental y todas estas áreas que son tan importantes para nuestra comunidad. Liliana, muchísimas gracias por participar en esta emisión de Express News de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa a la orden.